¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Es una noche especial esta nuevamente porque nos metemos de lleno en la realidad política, que también es económica y social, por supuesto que sí, porque lo que se dirime es ni más ni menos que el territorio en disputa, que cuáles son las vías de salida a una situación realmente crítica que atraviesa nuestro país y sobre todo aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad, ¿no? Que son los que más sufren y que permanentemente reclaman posibilidades de subsistir, posibilidades de tener mayor cantidad de derechos, formas distintas de enhebrar una y otra vez algún tipo de salida a la situación dramática que se atraviesa. Y sin embargo, hay quienes de alguna manera una y otra vez se las niegan. Yo quiero plantearle esta noche algo en lo cual vengo pensando y de alguna manera siempre traigo a esta pantalla, que es la posibilidad de un acuerdo político, que es algo que ha planteado la vicepresidenta desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el año 2020, uno podría decir ya en este gobierno, pero que lo ha hecho con mayor énfasis en las últimas semanas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner planteó tanto en Ensenada, en el mes de julio, como también a fines de ese mes en el Calafate, que hacía falta un acuerdo político? ¿Qué tipo de acuerdo político? ¿De qué naturaleza? Estaba hablando la vicepresidenta. Y la respuesta inmediata es aquel acuerdo político que permita que entre todos aquellos que forman parte de la élite dirigencial en la Argentina, y me refiero a todos, ¿no? Esto es transversal, no es solamente aquellos que pertenecen a la estructura partidaria de uno y otro partido, sino también aquellos que son la élite desde el punto de vista económica, también desde lo social, pero sobre todo uno podría pensar los grupos de medios, los grupos concentrados, lo que se llama el bloque histórico de poder, que todos ellos lleguen a cierto consenso de que hay que discutir algunas cuestiones que son centrales en la Argentina. Y entonces uno ahí refiere inmediatamente a qué tipo de acuerdo político estaba pidiendo Cristina Fernández de Kirchner. Un acuerdo que contenga en sus puntos centrales la posibilidad de discutir las condiciones materiales de la vida y la reproducción de esas condiciones, cómo se reproducen los elementos, de qué manera aquellos menos favorecidos pueden tratar de ganar un margen mayor en términos de la subsistencia. ¿Cómo se va a discutir eso? ¿Cómo vamos a hacer para que baje la inflación, para que el salario no se erosione tanto, para que la marginalidad, pero también en términos generales la pobreza y la indigencia, bueno, sean cada vez más bajas en la Argentina? Y quizás esto no está planteado, no se discute, no se escucha, ¿no? Que los dirigentes políticos, salvo Cristina Fernández de Kirchner, lo tengan entre sus objetivos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta que ha recibido Cristina Fernández de Kirchner? Ha sido negativa absoluta. Y creo que queda bastante claro esto, porque lo que hemos visto en las últimas horas es que un proceso de persecución como el que está sufriendo Cristina Fernández de Kirchner prácticamente ha escalado. Ha escalado no solamente en la agresión que sufre Cristina Fernández de Kirchner, sino también en lo obsceno que es ese proceso, en lo grotesco, en lo grosero que es. Y en ese punto quizás la reacción que hemos visto también en los últimos días habla de lleno de cierta cuestión de indignación por parte de amplios sectores de la sociedad que la quiere, que la aprecia, que la sigue, que la valora y que le ha manifestado y le sigue manifestando su amor y su cariño. Y esto que estoy diciendo es bastante importante y es para tenerlo en cuenta. No es solamente anecdótico lo que le estoy planteando. ¿Por qué? Porque esto, el amor, el cariño, la devoción, tiene que ver con una construcción que en gran medida deja fuera de plano en todo caso lo que podría ser una demanda para cualquier dirigente político, que es que de alguna manera piense en un plan económico, que piense en un plan en términos políticos, cómo se articula eso para tratar de solventar aquellas cuestiones que todavía no han sido zanjadas en términos sociales y en términos de la justicia social en la Argentina. Es decir, la demanda permanente de aquellos que podríamos decir que acompañan un proyecto político se circunscribe, uno podría pensar algunas cuestiones que tienen que ver con lo material, sí, por supuesto, pero hay de vez en cuando, y la historia en esto ha sido rica en la Argentina, algunos referentes que construyen por encima de esas cuestiones, sumamente pragmáticas. Cristina Fernández de Kirchner también dio una muestra de, creo yo, de valentía, de estoicismo, cuando no solamente enfrenta este proceso que le toca vivir de una forma realmente notable,
sino que además en ningún momento pierde la sensibilidad con respecto a aquellos que la valoran, con respecto a aquellos que la siguen. Y esto es fundamental, y esto es lo que estamos viendo en este momento. Lo que quiero plantearle esta noche es que hay determinados límites que empiezan a dibujarse y que existe nuevamente la posibilidad de trazar una pregunta. ¿Es el momento para un acuerdo político? ¿Queda claro que es con Cristina Fernández de Kirchner adentro de ese acuerdo? ¿Queda claro que es con el kirchnerismo en la mesa de discusión donde están los otros referentes de distintos espacios políticos, pero donde también están aquellos que de alguna forma forman parte del bloque histórico de poder en la Argentina? Quizás no queda tan claro, quizás sí, y lo que estamos viendo del otro lado es que hay una respuesta que es un rechazo permanente a ese tipo de planteos. Yo creo que hay algo de esto. ¿Por qué? Bueno, porque fíjese, y para terminar, cuáles han sido las respuestas que ha recibido Cristina Fernández de Kirchner en las últimas semanas, en los últimos meses. Y usted se va a encontrar sistemáticamente con un rechazo absoluto a cada uno de sus planteos. ¿Qué planteó Cristina Fernández de Kirchner en las últimas semanas y en los últimos meses? Bueno, que había que hacer prácticamente barajar y dar de nuevo en algunas cuestiones que eran centrales, no solamente en el ámbito de la justicia, sino también en términos económicos, porque eso influye en lo social, que había que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que había que prestar atención a las reservas del Banco Central, que se estaban perdiendo dólares y que eso iba a generar mucho sufrimiento. Porque después venían detrás estos planes económicos que lo que buscan es recortar el gasto público y que obviamente siempre el hilo se corta por lo más delgado. Y así infinidad de cosas, las famosas cautelares que habilitaban justamente importaciones a un tipo de cambio oficial, y tantas otras cosas, ¿no? Cómo se iba a frenar la inflación en la Argentina, cómo se tenían que llevar adelante los acuerdos de precios que sistemáticamente no funcionaron hasta ahora. Cada uno de los planteos que hacía Cristina Fernández de Kirchner daban de lleno en aquello que era una deficiencia por parte del gobierno nacional. Y entonces queda claro por qué se la excluye. Entonces queda claro por qué se le dice que no. Ahora, ¿cuáles han sido las respuestas que ha recibido en los últimos días? Y yo me concentraría en 3 o 4 etiquetas que quiero traer esta noche aquí a nuestro programa. Uno es el odio, el otro es la violencia, otro es el silencio, que son cuestiones que me parece que merecen cierto análisis, ¿no? El silencio como aquello que se opone al lenguaje, y el lenguaje como la posibilidad de pensar esta noche, de tener pensamiento crítico, de poder comunicarnos, pero además de poder construir un vínculo. Sin lenguaje no hay posibilidad de absolutamente nada. Y esto es lo que se propone del otro lado, esto es lo que se quiere buscar. Cállense, hagan silencio, dejen de hablar, dejen de manifestarse, dejen de gritar. Son los vecinos del edificio con respecto a aquellos que están debajo y que van a saludar a Cristina Fernández de Kirchner. Hagan silencio, señores. No construyan desde el lenguaje, les están diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque el lenguaje es peligroso. ¿Para quién? Para aquellos que justamente forjan su relación en torno a eso. Y que es importantísimo porque el lenguaje nos permite pensar. No podemos pensar sin palabras, como usted se dará cuenta. Pero al margen de eso, otras cuestiones, el odio como un efecto de desplazamiento, ¿a qué? Bueno, a aquello que es una construcción política permanente, aquello que tiene que ver con las causas históricas, que se retoman y que se entregan una generación tras otra. El odio aglutina, es cierto, el antiperonismo, por ejemplo, es odio, y aglutina, lo junta a todos, pero no construye políticamente. Pregúntenle por qué están todos juntos esta noche contra el peronismo, no lo saben. O en todo caso son un conjunto de falacias realmente notables. Entonces es el silencio, es el odio, es la violencia, es la disputa de la calle como un escenario donde uno va a plantear sus demandas y donde va a encontrarse con su líder o con su lideresa, que es aquel que la va a representar, que los va a representar. Entonces lo mejor es ocupar ese territorio, es poner policías, es poner vallas, es no dejar que uno se acerque a través de ese espacio que es la calle, que es el escenario en disputa una y otra vez. Así que las cuestiones se repiten, lamentablemente, o quizás no tanto en la República Argentina, y me parece que esta noche es un momento justamente para reflexionar sobre eso.